Buenos días, mis hermanos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien y que el Señor os esté llenando de su gracia, de su consuelo, de su poder. Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana. La palabra es la que nos fortalece y es lo que necesitamos en nuestra vida, que es el alimento espiritual. Y quiero que vayamos en esta mañana al libro de Génesis, Génesis 26, vamos a leer el versículo 1, el 6 y el versículo 17 y 18. Dice así la palabra de Dios, Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Ahora vamos a leer el verso 6 también que confirma esto. Habitó pues Isaac en Gerar. Verso 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Encontramos a Isaac en un tiempo de hambre que vino sobre la tierra donde él vivía, y se fue a estar con Abimelec, rey de los filisteos. Después de estar ahí un tiempo con ellos, aprovechando los recursos que Abimelec tenía, donde estaba, Isaac plantó. Y dice que tuvo una muy buena cosecha, la mejor cosecha de las que hubo en la tierra de Abimelec. Y ahí comienzan algunos problemas. Y ahora los vamos a ver. Pero la palabra para esta semana, la palabra para hoy, la que va a concretizar, la palabra de vida que va a concretizar el mensaje, dice así: necesitamos descubrir los pozos antiguos y tenemos que beber de ellos hoy. Después de un tiempo con Abimelec, después de haber tenido una muy buena cosecha, hubieron algunos problemas. Y esos problemas le obligaron a moverse de nuevo. Capítulo 26, verso 16. Dice así: entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Después se fue, se apartó de ese lugar, pero se quedó en Gerar, en el valle, y vivió allí. Y encontró una necesidad urgente. Estaba en un nuevo lugar, ahí no tenía los recursos de Abimelec, y había una necesidad muy urgente, y la necesidad era el agua. Fue la necesidad de algo esencial para ellos, para él y su pueblo, que lo llevó a pensar y a buscar una solución. Él no estaba buscando entretenimientos o lujos. ¿Y qué es lo que hizo cuando se encontró con esta necesidad en particular? Este es nuestro mensaje. En primer lugar, veamos lo que no hizo. Lo que no hizo Isaac fue buscar la opinión filosófica de los sabios del momento. No buscó a los adivinos o a los expertos en nuevos suministros, nuevos recursos. No, el mensaje es que Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. La situación en la que nos encontramos hoy
es urgente. El problema de la Iglesia es que no se da cuenta de su necesidad primaria, que es la necesidad de la vida misma de Dios. El problema que enfrentamos no es de métodos o de organizaciones, nada de eso. Tampoco el problema de la sociedad actual es un problema superficial. Las perspectivas sobre la vida entera están involucradas en lo que estamos viviendo hoy. Y los observadores internacionales se horrorizan por lo que viene. Tras la gravedad de lo que estamos viviendo, vamos a ver que los hombres buscarán, y los hombres, los poderosos de la tierra, los gobiernos, se unirán para juntos buscar soluciones, buscar recursos a lo que está ocurriendo. Por lo tanto, vamos a ver en el futuro que van a haber grandes congresos de economía mundial, congresos de prevención sanitaria, de protección, de unidad social, unidad de religiones, y ahí poder encontrar la fórmula para la paz y la prosperidad de una sola humanidad, afectados todos por las mismas cuestiones o los mismos problemas. La verdad es que muchos países, la mayoría de los países, hemos estado viviendo del capital del pasado, hemos estado viviendo de las deudas externas y acostumbrados a las tradiciones y a las costumbres del hombre moderno, los hábitos del hombre moderno. Pero los hábitos del hombre moderno son un problema serio para el planeta y para nosotros como personas. Y esto anticipa que estamos en algo último, yo diría en un ultimátum, para tomar muy serias decisiones. En el lugar de hacer lo que hizo Isaac, el hombre tratará de ver si puede descubrir una fuente, un suministro, un recurso que le permita continuar con seguridad hacia su futuro. Pero lo intentará sin Dios. Lo va a intentar sin Dios. Como la sociedad, como el hombre, desde Adán ha intentado buscar las soluciones sin Dios. Ahora, nosotros necesitamos descubrir los pozos antiguos. La Iglesia tiene que buscar la solución, pero con Dios. La solución para nuestras vidas, la solución para nuestro pueblo. Nosotros como Isaac, como pueblo de Dios, enfrentamos nuestros problemas con el Señor. Él es nuestra vida, de Él proviene. Por lo tanto, en este momento en el que nos encontramos también, como la sociedad, pero en el aspecto espiritual, en tierra árida espiritualmente, necesitamos recobrar el vigor y realmente hacer un impacto en el mundo y hacer algo vital con respecto a la tendencia general de la sociedad. ¿Dónde buscó y cavó estos pozos Isaac? Donde su padre lo hizo guiado por Dios. Lo buscó, no buscó novedades, recursos nuevos, sino buscó hacer lo que su padre hizo en el pasado y le fue bien, y lo hizo guiado en Dios. Hay un gran valor en la historia, hay un gran valor en la historia de la Iglesia, hay un gran valor en el estudio del pasado. Necesitamos la lectura de la historia y descubrir los mensajes que ella contiene.
En Romanos 15:4 nos dice la palabra: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en 1 Corintios, capítulo 10, verso 11, la palabra nos enseña que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mis hermanos, es una insensatez ignorar el pasado. El hombre que lo ignora asume que los problemas de nuestros días son nuevos e ignora las lecciones de la historia. Podemos argumentar que nuestra posición en el siglo XXI es esencialmente diferente, que tenemos problemas muy diferentes y que esto que está ocurriendo jamás antes había ocurrido, tanto en la sociedad como en la Iglesia. Podríamos argumentar esas cosas en los dos ámbitos. Pero si lo hacemos así, ignoraremos el pasado y el pasado no nos podrá ayudar. Hemos leído la palabra en 1 Corintios, las cosas que antes sucedieron para nuestra enseñanza están escritas. Así que tenemos que volver, como hijos de Dios, que sabemos que esto es real, tenemos que volver a la historia pasada para aprender del pasado, cavar de nuevo los pozos que habían abierto en los días de la iglesia primitiva, que fueron abiertos en los días de Abraham, decía Isaac. Ahora bien, Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo hoy como lo fue hace 100 años. Dios es el mismo que hace 1000 años. Dios es el mismo que hace 6000 años en el tiempo de Abraham. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Él no cambia en absoluto. Y no es menos cierto que el hombre sigue siendo también el mismo. Si se pudiera establecer que Dios es de una manera diferente y que el hombre también es de algún modo diferente hoy, podríamos plantearnos no mirar hacia atrás para aprender del pasado. Pero el hombre sigue siendo exactamente el mismo que siempre ha sido. Hoy estamos suponiendo que debido a que el hombre puede viajar en avión y descubrir el ADN de las células y los adelantos científicos con los que nos encontramos, que no tenemos nada que ver con nuestros antepasados. Ellos no tenían estas cosas. Por lo tanto, los problemas son distintos. Pero déjame decirte que aunque hay problemáticas distintas, el hombre en sí mismo no ha cambiado. Descubrimos al hombre mirándolo, no por las cosas que ha hecho, sino mirándolo, cómo piensa, lo que siente, lo que le interesa, cómo actúa, cómo responde. El hombre de hoy es ante todo el mismo hombre que hace 6000 años. ¿Por qué? Porque si lo miramos, vemos que está fundamentalmente interesado en las mismas cosas que le interesaban hace 4000, 6000 años, 2000 años atrás a los hombres. Solo leyendo los periódicos vemos que los principales intereses del hombre son todavía comer bien, beber bien, acumular bienes materiales, tener más poder, vivir los placeres, cuanto más profundamente mejor, placeres de todo tipo. Todo ello nos enseña
que los hombres del Antiguo Testamento son o eran iguales que los hombres del Nuevo Testamento, y que los del Nuevo Testamento también eran iguales que los hombres de hoy día. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo las mismas cosas y con los mismos intereses. Miremos los grandes problemas sociales que enfrentamos hoy. Y todos esos problemas sociales los encontramos en la Biblia también. El robo, la violencia, los celos, envidia, infidelidad, divorcio, separación, perversiones, abusos, todas estas cosas se encuentran en la Biblia. Estos son los problemas del hombre hoy, como siempre lo han sido. Así que no estamos enfrentando un tiempo muy distinto a aquellos. Abraham tuvo el problema de encontrar agua. Isaac tenía exactamente el mismo problema. Todas las diferencias eran o estaban en la superficie y eran irrelevantes esas diferencias. La necesidad era la misma. La necesidad en el corazón del hombre, entonces, y en el corazón del hombre hoy, la necesidad en la iglesia primitiva y en la iglesia hoy, la necesidad era la misma. Y la solución sigue siendo la misma: ser guiados por Dios y beber de la fuente de Dios. Nosotros podemos decir hoy que los creyentes en el Nuevo Testamento tenemos una fuente de quien beber. Esta es Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que no hay nada tan desesperanzador como la suposición de que el hombre moderno o la iglesia moderna, en su presunción y arrogancia y soberbia, es algo diferente, y que los problemas sean nuevos y diferentes y no valga lo que hay en el pasado para que nos pueda enseñar y mostrar cómo recobrar lo que hemos perdido. Pero yo te digo que la iglesia del pasado tiene mucho que decirnos y hablarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice como iglesia este mensaje en Génesis? Que tenemos que beber de los pozos que Dios abrió. Que tenemos que beber de donde bebieron aquellos hombres de Dios en el pasado. Tenemos que beber de donde bebió la iglesia primera en esos tiempos gloriosos. Lo primero, si tú miras atrás a la historia, verás que la historia de la iglesia no ha sido en línea recta, de logros tras logro. No, la historia de la iglesia ha sido una historia de altibajos. Cuando miras la historia, se descubren periodos cuando la iglesia ha estado llena de vida, de vigor y poder. Las estadísticas demuestran que la gente se agolpaba en esos tiempos a la casa de Dios. Querían estar juntos a toda costa. Las personas estaban ansiosas y deseosas de pertenecer a la iglesia. El evangelio fue predicado con autoridad, no la autoridad de la voz, de una voz fuerte, con un tono alto, no, sino la autoridad de las vidas, la autoridad de las cosas que ocurrían, la autoridad de las conversiones continuas semana tras semana, la autoridad de ver a la gente con sed y hambre de Dios. El pueblo cristiano se deleitaba en la oración, no querían irse a casa, a veces se quedaban toda la noche orando. Toda la iglesia estaba viva y llena de energía. Y los hombres y las mujeres eran capaces de hablar de las ricas experiencias de la gracia de Dios sobre ellos. Las visitas del Espíritu, el conocimiento del amor de Dios que los movía y les hacía sentir que Dios era más precioso que todo lo que había en este mundo. Y como consecuencia de ello, la vida de ellos era afectada. En Hechos 12, versículo 5, dice así:
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así se movía la iglesia. Cuando había el problema con uno, era el problema de todos. Y todos estaban orando por él. ¡Wow! Eso es lo que te encuentras cuando regresas a la historia. Realidades que ellos vivían, que ahora en nuestros tiempos no las vemos de esa manera. La iglesia no siempre ha sido como ahora. Esto ha pasado muchas veces anteriormente. Ha sido la misma desesperante necesidad como la que nos confronta el día de hoy. Pero después de eso, después de esos periodos, ha llegado un levantamiento poderoso del Espíritu de Dios. Y la iglesia ha florecido en una manera muy, muy hermosa. Ahora, nosotros tenemos que ir hacia atrás. Tenemos que aprender esta lección de la historia. La existencia de estas depresiones terribles y la única manera en la que puede ser la iglesia liberada de las mismas. Lo segundo, que nos tenemos que dar cuenta, que cada vez que la iglesia ha sido reavivada, parece estar haciendo lo que hizo Isaac. Regresa a algo que había sucedido antes, redescubre y busca las fuentes antiguas. Bueno, eso le ocurrió a muchos en el siglo XVII, XVIII, ¿verdad? Le ocurrió a muchos hermanos nuestros. Wesley, Lutero, con la Reforma, comenzaron a beber de algo que había estado oculto por tiempo. Sin embargo, cavaron, buscaron y tuvieron en ellos esa vida que cambió todo su alrededor y el futuro de muchas personas. Así que tenemos que redescubrir, tenemos que buscar las fuentes antiguas. Es una necesidad urgente. Pero al igual que Dios se ha ocupado de la iglesia en esas edades pasadas, Él sigue siendo el mismo y también lo quiere hacer en esta edad presente. Hay una fuente disponible. Vayamos a ella. Bebamos de su gracia. Ese es el mensaje. Isaac regresó a los pozos antiguos y encontraron que los filisteos los habían tapado. El verso 15 dice, y todos los pozos que los siervos de su padre habían abierto en los días de Abraham, los filisteos los habían tapado y llenado de tierra. Mis hermanos, aunque el agua estaba allí, no podían verla. El agua estaba disponible, pero no para ellos. Estaba ahí abajo. Ahora, veamos el cuadro completo. Allí en el fondo estaba la vieja fuente de agua. Y aquí arriba estaba Isaac y los suyos, en una necesidad desesperada. Ahora, el agua estaba ahí, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha salido mal? ¿Por qué no la vemos? ¿Por qué no podemos sacarla, extraerla? Y la respuesta es que los filisteos la habían llenado de tierra y desechos. Y aunque el agua estaba allí, no estaba disponible para ellos. La palabra de Dios en Juan 10, capítulo 10, versículo 10, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Parece que los filisteos y el diablo se parecen mucho. Los filisteos han estado aquí y han llenado los pozos con tierra y basura. Esa es la cuestión. Pero, ¿lo vemos? ¿Nos damos cuenta, la iglesia de hoy, que también los pozos antiguos han sido llenados de tierra, de basura, y estamos distraídos con otras cosas? Un hermano de la congregación hace poco me decía que con esta situación que se está dando, de estar en casa y toda la problemática, Dios le habló en Jonás. No digo el nombre del hermano porque no he hablado con él para que me dé permiso para decirlo, pero el hermano me decía que Dios le había hablado con esa frase, cuando Jonás no está obedeciendo a Dios y se va alejando de Dios en el barco hacia Tarsis, y entonces se pone a dormir, con todo lo que estaba ocurriendo, con la tormenta tan feroz y trágica que estaba ocurriendo en el mar. Hasta que el capitán, el patrón del barco, tiene que venir a él y decirle: ¿qué haces aquí? Levántate, dormilón. Entonces, con ese levántate, dormilón, el Señor le habló. Y él pensó: ¿qué hacemos la iglesia? ¿Qué hago yo? Mis hermanos, Dios quiere confrontarnos hoy. No son nuevas las circunstancias en las que nos hallamos. El problema es que Satanás nos ha engañado y estamos interesados en otras cosas. El mundo siempre halla excusas para no ir a la iglesia a escuchar la predicación del Evangelio. Los creyentes encontramos también excusas para lo mismo. Pero los creyentes encontramos también excusas para no vivir comprometidos con Dios. ¿Por qué hay cambios? Hay cambios porque algo cambia en aquel que se producen esos cambios. ¿Por qué hay cambios en la forma de vivir? Pensamos que toda la situación es nueva y decimos: no, es que los tiempos son diferentes, el trabajo y todas las cosas que hay que hacer y las prisas en la vida en este tiempo en el que vivimos. Y decimos: este es el problema del siglo XXI. Pero en realidad no ese es el problema. En realidad es que el infierno y el diablo siempre han estado en contra de la creación de Dios, siempre han estado en contra de que la iglesia del Señor avance, siempre han estado en contra del mensaje del Evangelio y de la vida de un cristiano. Lo que encontró Isaac fue que los filisteos habían estado en su contra y estaban en su contra. Habían bloqueado los pozos, deteniendo el agua y poniéndose entre el pueblo y la bendición de Dios. Y siguieron haciendo lo mismo, porque pozo que habría, ahí estaban también de nuevo los filisteos, intentando robar ese pozo para que la bendición no estuviera a favor de Isaac. Mis hermanos, con lo dicho hasta aquí, vamos a llegar a la conclusión hoy. Nosotros tenemos que considerar qué clase de trabajo están haciendo los filisteos modernos. ¿Qué son las cosas que están tapando los pozos de la bendición de Dios para la iglesia hoy? Y para ello tenemos que ser abiertos y honestos con nuestra propia vida. Y para ello necesitamos el testimonio del Espíritu mientras lo hacemos. Porque tenemos que ser sinceros y comprometernos
con el Señor. Debemos orar para que Dios nos dé una mente y un corazón capaces de enfrentar la realidad como es. De no inventar otras excusas, sino de ver la realidad como la vio Isaac, de esa necesidad, y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Isaac tuvo que limpiar los escombros del espíritu filisteo, todo lo que habían puesto ahí, para venir a tomar de nuevo de la fuente de agua que Dios había provisto en el tiempo de Abraham. Abraham era un abridor de pozos, realmente en lo espiritual también, porque en Abraham se abrió el pozo de la fe para nosotros hoy. Tenemos que entrar como pueblo de Dios a un periodo de bendición plena. No desechemos los pozos antiguos. No desechemos la bendición de Dios. No desechemos la gracia del Señor. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 4:14 encontramos este texto. Y me gustaría leer para finalizar Isaías 12, del 2 al 6. Es una porción tremenda, con una promesa que la tenemos que hacer nuestra hoy. Dice así la palabra del Señor: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya. Mis hermanos, cuando se están bebiendo las aguas de esas fuentes que estamos hablando, vamos a ser como dice aquí Isaías. Vamos a cantar, vamos a aclamar su nombre, vamos a hacer célebres a los pueblos sus obras y a recordar y engrandecer su nombre. Vamos a cantar salmos a Jehová y va a ser algo magnífico. Nos vamos a regocijar y a cantar como con nada otra cosa de lo que este mundo pueda darnos. Así que, mis hermanos, os animo, me animo a decir: necesitamos descubrir los pozos antiguos y tenemos que beber de ellos hoy. Hoy tenemos que beber de ellos. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Señor, porque tú has traído tu mensaje. Un mensaje para movernos a destapar los pozos que están tapados en nuestras vidas. Pozos que están tapados, que han sido llenados de excusas, que han sido llenados de basura, que han sido llenados de tantas cosas que el diablo los ha llenado porque nos ha engañado en muchos sentidos. Señor, ayúdanos a destapar esos pozos, a enfrentarnos a la necesidad real y a buscar en ti las fuentes antiguas, oh Dios, que nos van a llenar de vigor, de vida y de gloria.
que nos van a llenar de aliento para anunciar el Evangelio a los perdidos y para gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Solo tú tienes respuesta a nuestra necesidad. Ayúdanos a buscar en ti lo que nos falta, porque sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias, Padre amado. Ayúdanos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, mis hermanos. Estaremos prontamente de nuevo viéndonos a través de este medio. Dios os bendiga mucho. Os amamos. Hasta pronto.